Hola, buenas tardes, espero que estéis todos bien. En este vídeo voy a comentar la querella que le han puesto, la querella por abusos sexuales que le han puesto al policía infiltrado en las organizaciones antisistema catalanas y si de verdad esta querella pueda o no prosperar. Pero primero un resumen. Hace varios días los medios se hicieron eco de que 5 mujeres se habían querellado contra un policía que se había infiltrado en organizaciones independentistas o antisistema de Cataluña, de las que formaban parte las querellantes. La querella es por delitos de abusos sexuales continuados contra la integridad moral o tortura, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. Una vez publicado este hecho, Unidas Podemos y otros grupos políticos solicitaron la comparecencia del ministro del Interior para que dé explicaciones. A día de hoy creo que no las ha dado. Aquí me voy a abstraer de uno de los dos motivos por los que se escandaliza una parte de la sociedad, que es si era justificada o no la infiltración de un policía en los movimientos antisistema y si se ha llevado a cabo con todas las garantías. Es cierto que el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece ciertos requisitos para que un policía pueda actuar bajo identidad supuesta, que en resumen son que el policía se preste voluntario, que lo autorice y controle un juez y que se trate de una organización de 3 o más personas que cometan algún delito de la extensa lista del punto 4 de este artículo. Y me parece pertinente preguntarse si se trata de una infiltración autorizada o no, y si tenía un fin legítimo o estamos ante un caso de persecución política. Pero de esto yo no puedo opinar porque desconozco la motivación que ha tenido el juez para motivar la autorización, ni si la actuación del policía ha sido o no proporcionada al fin perseguido. Solamente he de decir que el hecho de que se investigue una organización antisistema no significa que se le investigue por ser antisistema. A veces la labor principal de una organización es ficticia y la organización sirve de pantalla para la comisión de delitos, y otras veces la labor principal de una organización no es solo aparente sino real, pero la misma incurre en actos delictivos como algo secundario o como algo en apoyo a su actividad principal por muy ilícita que fuera esta. Un ejemplo sería pues financiar una actividad política lícita con dinero del narcotráfico. Es solamente un ejemplo, no digo que sea el caso, ¿vale? Como dije antes, me voy a centrar en si el policía ha cometido un delito de abuso sexual contra la integridad moral o un delito de tortura. Y para esto, y cumpliendo con la regla de cortesía, que consiste en poner al contrario en la mejor posición posible, interpretando sus palabras en el sentido que más le favorezcan, vamos a asumir que en primer lugar las relaciones sexuales que mantuvo el agente no fueron una cosa apartada de su labor de investigación, sino que efectivamente fueron un medio para conseguir información sobre la actividad de la organización, ¿no? Y en segundo lugar, que no había autorización judicial, es decir, que ha sido una cosa completamente uh, separada de cualquier control judicial. En cuanto a la falta de autorización judicial, su efecto directo será la nulidad de la prueba obtenida. Pero no estamos para valorar las consecuencias procesales en el caso que se estaba investigando, es decir, si la prueba que ha obtenido este policía infiltrado sería o no válida en un juicio posterior por los hechos que estaba él investigando, sino si en caso de que ha cometido él un hecho constitutivo de delito, como receptación o entrega de droga o efectos de delitos, por ejemplo, estaría cometiendo un delito. Por tanto, para saber si el agente se le puede reprochar siquiera penalmente los hechos, vamos a ver si estos hechos, que en este caso es abuso sexual, tortura, etcétera, si estos hechos en sí son o no delictivos.
Dice la abogada de una de las mujeres en el programa La Base de Pablo Iglesias que estamos ante un abuso sexual, ya que el consentimiento de su cliente y bueno y de las otras mujeres para llevar a cabo el acto sexual, ¿no? Sería nulo, ya que a pesar de haber sido dado con plena libertad, la mujer había sido engañada sobre ciertas características que reunía el hombre, que no es otra que la de ser un policía encubierto, ¿no? Únete a la revolución, marioneta del poder. La compañera alega que no se había obtenido el consentimiento para el acto sexual conforme a lo que viene a ser la definición de consentimiento según según una ley autonómica de la comunidad de Cataluña en materia de violencia sexual. Aquí tenemos que tener en cuenta que, lógicamente, no solo tenemos la ley del sí es sí, sino que incluso, por ejemplo, en la ley autonómica, la ley catalana sobre violencia machista, incluimos una redacción del consentimiento sexual que es incluso más explícita en cuanto al abasto del consentimiento. Yo esta ley ni me la he leído ni me la leeré, ya que no es aplicable, puesto que las comunidades autónomas no tienen competencia en materia penal. Y yo creo que la única razón por la que han podido aprobar semejante aberración es porque lo saben. Porque si esto llegara a tener algún efecto, arde España. Es evidente que para consentir se tiene que conocer y se tiene que avalar la persona con la que interactúas, el contexto, vamos a decir, la finalidad incluso de esta interacción. Hasta aquí estoy de acuerdo, siempre y cuando acotamos el concepto de finalidad al acto sexual y cómo se va a llevar a cabo. Y si también se usará una protección, por supuesto. Y si también acotamos el concepto de lo que entiende ella como conocimiento de la identidad al reconocimiento de la persona concreta con la que estamos dispuestos a acostarnos y lo reconocemos por sus actos estéticos, físicos o si uno es ciego, pues los sensoriales, yo que sé. Lo que viene a hacer es a conocer la identidad significa que yo reconozca a esta chica rubia como fulanita y yo me quiero acostar con esta chica rubia que yo identifico como fulanita. Y, es, y mi consentimiento se acota solamente a fulanita y punto. A esto se refiere el conocimiento de la identidad a efectos penales. Cuando alguien no es conocedora de toda esta información, es decir, el consentimiento, la información es intrínseca al consentimiento y, lógicamente, a la voluntad. Nadie puede tomar una decisión, ¿no?, libremente informada sin poder acceder a datos nucleares. Pero es que la compañera termina derrapando y sale del carril del derecho penal y se mete de lleno en el de derecho civil. Además, aquí se da una circunstancia que es obvia y que es patente. Se trata de mujeres que forman parte del movimiento asambleario y del movimiento libertario, por lo tanto, activistas, mujeres politizadas, mujeres con un credo y una identidad que hacen que nunca, evidentemente, en otras circunstancias, hubieran mantenido relaciones ni afectivas ni menos sexuales con un agente del Estado. Para que el consentimiento sea lícito, la letrada exige que se haya informado a la otra parte sobre ciertas características personales, dándole un sentido similar al consentimiento para celebrar matrimonio. En este sentido, el artículo 73 del Código Civil recoge ciertos supuestos en los que el matrimonio sería nulo, entre los que se encuentran el error en la identidad de la persona del otro cónyuge, del otro contrayente, o en aquellas cualidades personales que por su entidad hubieran sido determinantes de la prestación del consentimiento, que hubieran sido decisivos para que se celebrara el matrimonio. Un ejemplo sería casarte con una mujer y enterarte después de que es transexual. Yo creo que igual es una cosa que a uno le gustaría saber, sobre todo si su idea de lo que es el matrimonio es crear una familia con hijos, ¿no? La compañera Guadalupe Sánchez, de hecho, llega aún más lejos que yo y acusa a los querellantes de que para que se tenga por válido su consentimiento para realizar actos sexuales, pues que básicamente vienen a exigir un control de transparencia más propio del derecho de protección al consumidor.
Pero sea la analogía con el derecho civil que se quiera hacer, es decir, sea la mía o sea la de Guadalupe Sánchez, sigue siendo un verdadero despropósito. Y hay que recordar que los diferentes campos del derecho regulan el significado de sus conceptos en función del efecto que persigue la norma. Así, la definición de persona no es la misma a la hora de reconocer a un nacido como tal a los efectos civiles como a efectos penales. Es decir, por ejemplo, en un delito de homicidio. Así, el concepto de consentimiento del derecho penal difiere del concepto de consentimiento del derecho civil. El consentimiento, a efectos de solo a efectos de los delitos sexuales, es la expresión de conformidad con una conducta inminente de otra persona, de un tercero. Las únicas circunstancias que vienen a anular este consentimiento son la violencia y la intimidación. Punto. Tanto es así que la reforma de la ley del solo sí es sí, algo bueno tendría que tener, y ahora os lo enseño yo, eliminó del Código Penal el delito de estupro a personas menores de edad y mayores de 16 años. Este delito, que había desaparecido en el 95, consistía en engañar a un menor de edad mayor de 16 años para que tenga relaciones sexuales, y volvió al Código Penal tras la reforma del PP del año 2015, ante el desconcierto de la mayoría de los penalistas, ya que es un verdadero despropósito, que en fin, que no cumple las necesidades sociales de los tiempos que corren, ni tiene en cuenta las diferencias en la madurez mental de las adolescentes de la actualidad en comparación con las adolescentes en los años 80 del siglo pasado. Ahora esta izquierda libertaria que nos ha tocado pues pugna por ampliar esta supuesta ingenuidad y fragilidad infantil a todas las mujeres, adultas o no. En fin, feminismo lo llaman. Ahora que tenemos claro que, tanto antes como después de la última reforma del Código Penal, el engaño a la hora de convencer a alguien para que se acueste contigo no merece reproche penal, en cualquier caso el reproche sería moral, pero nunca penal, vamos a ver el resto de delitos que le computan al policía. Delito de torturas. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. Claramente no se dan los supuestos. Con el mismo éxito se podrían haber querellado por tráfico de órganos. Y para terminar, el delito contra la integridad moral del artículo 173 del Código Penal. Es un artículo bastante extenso que castiga unas acciones con una descripción muy abstracta y viene a ser lo que denominamos el bullying, y que en fin la letrada de la víctima resume bastante bien en cuanto a cuál es la finalidad, a qué se reduce las acciones, cuál es el fin que se pretendería conseguir, ¿no?, con estas acciones. ¿No? La genuina definición, en este caso, del delito contra la integridad moral y de la tortura, luego si queréis abordamos otros de los delitos, es la deshumanización, es la instrumentalización, la cosificación de la persona, de los seres humanos. Y por lo tanto, esta práctica que encaja definitivamente en esta definición nunca va a poder tener cobertura legal. Manu. A ver, a mí me parece un despropósito, pero estamos ante un delito cuya concreción, cuya consumación en el mundo real no se ve tan clara de una manera tan objetiva como pueden ser otros delitos como el asesinato, ¿no? El que matara a otro, pues es más fácil de definir cuándo alguien mata a alguien y cuándo no. En este caso depende mucho de la valoración de cada juez, pero vamos, creo que como cualquier juez de España confirme
que mentir para follar suponga deshumanizar o quitar la condición de ser humano de la otra persona, salimos en la prensa internacional. En fin, parece que cada día estamos más cerca de vivir en un régimen puritano como en el cuento de la criada. Esto ha sido todo. Espero que se haya entendido. Si no, aprenderé y el próximo vídeo se entenderá mucho mejor. Perdonad porque estoy acatarado, pero tanto puedo ahora mismo.